casarse en China se ha convertido en un asunto de alto riesgo financiero, y para decenas de millones de hombres todo empezó mal desde el principio. Más de 25 millones de hombres chinos no logran casarse. Y no estamos hablando de hombres que simplemente decidieron quedarse solteros. También hablamos de personas que quieren casarse, que incluso intentan hacerlo, que reciben toda la presión de sus familias para dar ese paso y, aún así, no lo consiguen. La realidad es que no hay suficientes mujeres para todos en China, y las que hay suelen tener exigencias que muchas personas no pueden cumplir. Hoy China tiene alrededor de 30 millones más de hombres que de mujeres, así que ya te imaginarás la cantidad de gente que permanece soltera. Incluso existe un nombre para estas personas, Wangun, algo que podría traducirse como ramas secas. Son hombres que no continuarán el árbol genealógico de la familia porque no consiguen encontrar esposa. Esta crisis tiene muchas causas y lleva bastante tiempo desarrollándose, pero sus consecuencias se están extendiendo cada vez más rápido. ¿Qué está ocurriendo realmente en China? Eso es lo que vamos a investigar en este vídeo. Pero antes de entender por qué hay tanta gente soltera en China, necesito mostrarte que se le exige a un hombre para poder casarse. La tradición del Kaili, conocida como regalo o dote de novia, existe desde hace muchísimo tiempo. La idea original era muy simple, el novio ofrecía un obsequio simbólico a la familia de la novia como señal de respeto. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, especialmente después del desequilibrio entre hombres y mujeres, provocado por la política del hijo único, ese regalo se transformó en una exigencia económica enorme. En 2023, el promedio nacional de la dote de novia en China había alcanzado unos 70.000 yuanes, equivalentes a aproximadamente $8.900. En algunas regiones, estas cifras superaban los 200.000 yuanes. En provincias más rurales, como Jiangxi, hay testimonios de familias que exigían hasta 380.000 yuanes, además de un automóvil y una vivienda. Esto es algo realmente difícil de creer. Y no basta con la dote. En algunas situaciones también se espera que la familia del novio proporcione un apartamento, preferiblemente en una ciudad, y un coche. En la práctica, la familia del novio debe comprar una vivienda para la pareja, y entregar a la familia de la novia una suma que puede alcanzar los $20.000 o incluso más. La situación se volvió tan absurda que un banco de la provincia de Jiangxi llegó a lanzar una línea de crédito específica para que las personas pudieran pagar la dote de novia. La prensa y las redes sociales estallaron con la noticia. Incluso hubo quienes acusaron al banco de lucrarse con esta crisis social. El programa fue cancelado rápidamente, pero el episodio mostró el nivel de desesperación que viven muchos solteros en las zonas rurales. Para un trabajador urbano con un buen salario, estas exigencias ya resultan estresantes. Pero para alguien que vive de la agricultura en el interior del país, esto es simplemente imposible. Y es precisamente en las zonas rurales de China donde esta crisis alcanza su punto más extremo. El número de mujeres en edad de casarse en las aldeas ha caído drásticamente, porque una gran parte de las jóvenes emigró hacia regiones más desarrolladas en busca de empleo y mejores oportunidades matrimoniales, dejando a muchas comunidades prácticamente sin mujeres. El resultado son las llamadas aldeas de solteros, comunidades enteras en el interior de China donde casi no hay mujeres solteras en edad de casarse. También hay muchos hombres que llegan a los 30 o 40 años sin haber tenido nunca una relación sentimental. En algunas de estas aldeas, la situación es tan extrema que hay familias que comienzan a buscar esposas para sus hijos, cuando ambos aún son muy jóvenes. Vaya, esto ya resulta bastante extraño. La Academia China de Ciencias Sociales ha descrito este problema como el mayor desafío demográfico de China. Así que no estamos hablando de un problema menor ni de algo aislado. ¿Pero qué provocó una diferencia tan grande entre hombres y mujeres en China? Para entenderlo, tengo que contarte un poco de historia y volver rápidamente a los años 70. En 1979, el gobierno chino puso en marcha la política del hijo único. Este fue uno de los ejemplos más radicales de intervención estatal en la vida privada de las personas que se hayan registrado en cualquier parte del mundo. La idea era que las familias que tuvieran más de un hijo enfrentaran multas, despidos y, en algunos casos, consecuencias aún peores. El problema es que la cultura china, profundamente influenciada por el confucianismo, siempre ha valorado más a los hijos varones que a las hijas. Un hijo garantiza la continuidad del apellido familiar, mientras que una hija, según la visión tradicional, abandona su familia al casarse para integrarse a la familia de su esposo. Con la limitación de tener un solo hijo, durante mucho tiempo, muchas familias prefirieron tener varones. No puedo explicar exactamente cómo ocurría esto,
pero ya pueden imaginar la cantidad de situaciones extremas que se produjeron en aquel periodo de la historia. Algunas estimaciones indican que entre 1983 y 2020 China generó al menos 50 millones más de hombres que de mujeres. Por lo tanto, no se trata de un problema surgido en unos pocos años, sino de una distorsión que fue acumulándose generación tras generación y que hoy es una de las principales causas de la crisis matrimonial en el país. La política del hijo único fue abolida en 2015, pero sus consecuencias probablemente seguirán sintiéndose durante décadas. La presión cultural. Ya hablamos un poco de la presión financiera, pero esta presión va mucho más allá de eso. La cultura confuciana, que moldeó a China durante milenios, tiene una visión muy clara de lo que significa ser un hombre adulto. Casarse, tener hijos y continuar el linaje familiar. Un hombre soltero no es visto simplemente como alguien que no encontró a la persona adecuada para casarse. Se le considera a alguien que fracasó como hijo, que fracasó como miembro de su familia. También existe un término en mandarín para estos hombres, Zhengnan, los llamados hombres sobrantes. Esto es muy parecido al término femenino Zhengnu, que ya hemos mencionado varias veces aquí. Por toda China, especialmente en las grandes ciudades, también surgieron los llamados mercados matrimoniales. En el parque del pueblo de Shanghái, por ejemplo, padres y madres se reúnen todos los fines de semana con carteles colgados de paraguas. En esos carteles aparecen los perfiles de sus hijos, edad, estatura, salario, si tienen apartamento propio, si tienen coche. Es una feria de solteros organizada por los padres, y muchas veces los hijos ni siquiera saben que están participando. Esto ocurre porque ser soltero sigue siendo motivo de una enorme presión social en China. Por eso muchos padres terminan involucrándose directamente en este asunto. De esta historia que complica aún más el problema. Mientras los hombres de las zonas rurales sufren por la escasez de posibles esposas, en las ciudades la dinámica es un poco diferente. Las mujeres urbanas y con estudios, en China están cada vez menos dispuestas a aceptar las condiciones tradicionales del matrimonio. Muchas de ellas crecieron bajo la política del hijo único. Fueron hijas únicas y recibieron toda la atención de sus familias. Sus padres invirtieron en ellas como si fueran hijos varones, educación, carrera profesional e independencia económica. Por eso muchas ya no necesitan un marido para sobrevivir financieramente. Y tampoco están dispuestas a aceptar a cualquiera solo para cumplir con las expectativas sociales. Al final, tienes toda una generación de mujeres en las ciudades que prefieren permanecer solteras, antes que casarse con alguien que consideran económicamente inferior, o con hombres que todavía esperan tener una esposa más tradicional. China registró alrededor de 6 millones de matrimonios. Puede parecer una cifra enorme, pero en realidad representó una caída cercana al 20% respecto al año anterior. Es el nivel más bajo jamás registrado. El país que alguna vez tuvo la segunda población más grande del mundo, se casa cada vez menos y tiene cada vez menos hijos. ¿Y qué está haciendo el gobierno frente a esta situación? El gobierno chino es plenamente consciente de esta crisis y ha intentado intervenir de distintas maneras. Sin embargo, las soluciones implementadas hasta ahora han demostrado ser poco efectivas frente a la magnitud del problema. Desde 2022, las autoridades han organizado eventos colectivos de citas, bodas masivas subvencionadas y campañas para limitar las dotes consideradas excesivas. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, los jóvenes siguen sin sentirse convencidos. Los adultos jóvenes enfrentan un elevado desempleo, un costo de vida que no deja de aumentar y una red de apoyo social limitada. Muchos están posponiendo el matrimonio y la formación de una familia para un futuro lejano, cuando logren una mayor estabilidad económica. Si es que llegan a conseguir. Otros simplemente están abandonando por completo esa idea. Las proyecciones para el futuro son aún más preocupantes. Algunos investigadores estiman que para 2030 más del 20% de los hombres chinos de entre 30 y 39 años nunca se habrán casado. Esto significa que la población china seguirá disminuyendo cada vez más. El 22% de la población ya tiene más de 60 años. Así que China enfrenta simultáneamente una crisis matrimonial, una caída en la natalidad y un acelerado envejecimiento demográfico. Lo cierto es que la situación de China es bastante complicada. En cierto modo, todo esto es consecuencia de decisiones tomadas décadas atrás. Y ahora el país está comenzando a enfrentar las consecuencias. Da la impresión de que nadie anticipó que los efectos llegarían a este nivel. Por ahora solo queda esperar para ver qué medidas logrará implementar el gobierno, si conseguirá revertir esta tendencia o si terminará recurriendo a otras alternativas, como una mayor inmigración,
una mayor mezcla de poblaciones u otras soluciones que han ido apareciendo con el paso del tiempo. Déjame aquí abajo en los comentarios qué piensas sobre todo esto. Muchas gracias por acompañarme en un video más del canal, y nos vemos en el próximo video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla.